El programa pasado presentábamos un informe especial y toda una investigación en torno a números, a datos, a cifras del primer semestre del 2015 en torno a la municipalidad, a gastos, a becas, a subsidios, a distintos montos entregados como ayuda social. Fue todo un panorama y una radiografía y decíamos en ese momento que habíamos invitado a distintos funcionarios del Ejecutivo y también al presidente del Tribunal de Cuentas para ver cuál era la opinión. Tuvimos en el programa pasado la reflexión y el análisis por parte de uno de los vocales del Tribunal de Cuentas, en ese caso de la oposición, Diego de la Casa. Y durante la semana y distintas repercusiones que tuvo el informe, nos comunicábamos también con la otra representante del Tribunal de Cuentas y nos parecía interesante no solo hablar de estos números, sino también especialmente de cuál era la función principalmente del Tribunal de Cuentas, este órgano que elegimos en las últimas votaciones y que elegimos en cada una de las elecciones municipales que tenemos. Estamos entonces con Monona Coquet, representante del oficialismo de la UCR en el Tribunal de Cuentas, vocal de este cuerpo. Monona, buenas noches. Muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Muchas gracias. Antes que nada, una aclaración que vos misma hacías por redes sociales, sí, que no te habíamos convocado para el programa anterior y me parece bueno volver a aclararlo y aclararlo públicamente porque habíamos insistido con el presidente del cuerpo. Seguro, no hay problema, no hay problema. Monona, ¿cuál es la función real y concreta en la práctica del Tribunal de Cuentas? Bueno, es muy interesante que esto quede claro, que es muy importante que la gente lo sepa, lo comprenda. El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo de la municipalidad. Sus vocales, como creo que la mayoría de las personas saben, son cargos electivos, los elegimos en las votaciones. Y el Tribunal de Cuentas lo que hace es hacer un control preventivo y posterior de la legalidad del gasto. ¿Qué sería preventivo y posterior? Claro, bueno, existe, previo a gastar, previo a hacer cualquier disposición de dinero público, debe elevarse al Tribunal de Cuentas toda la documentación para que este tribunal, en ejercicio de las funciones específicamente establecidas en la Carta Orgánica, analice si ese gasto es procedente o improcedente. Pero analizando qué cuestiones, analizando la parte legal. O sea, no hacemos evaluación del mérito, de la oportunidad, del cuándo ni del cómo. Esos son resortes exclusivos del Poder Ejecutivo. Bien. Nosotros analizamos solamente la legalidad. Por decirte, para dar un ejemplo más simple, ¿quién hace el gasto? Por ejemplo, si el intendente, por ejemplo, yo como vocal del Tribunal de Cuentas no puedo designar personal. Bien. Entonces, eso sería una cuestión. ¿Quién? Después, ¿hay partida presupuestaria? ¿Ese gasto está fijado en el presupuesto? Que el presupuesto es el plan de gobierno municipal, donde el que nada puede gastarse si no está previsto en el presupuesto. Bueno, esa es otra arista que nosotros analizamos. Después, el cómo. Depende de los montos, depende principalmente de los montos, si es una licitación, si debe hacerse por licitación pública, por concurso, una compra directa y demás. Y después, el qué. Por ejemplo, ¿qué cosa va a comprar? Eso también lo analizamos. Porque, por ejemplo, si vos en un contrato, por ejemplo, en la obra de desagües, que es todo un enorme contrato, donde hay múltiples cuestiones, muchos objetos y servicios y demás cosas, están determinado qué se debe comprar. Entonces, si viene, por ejemplo, un gasto que repite uno que ya está previsto en el contrato, bueno, eso no se puede. Esas son las cuestiones específicas que el Tribunal de Cuentas tiene en cuenta a la hora de expedirse. Si el Tribunal de Cuentas dice no, ¿qué pasa? El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, en el control preventivo que hace, que es muy importante, ese control preventivo que también está, ¿cómo decirte? No quiero dar generalizar, pero en muchos aspectos, en muchas circunstancias, a veces los funcionarios son reticentes o la administración no está tan aceitada porque a lo mejor se actúa sobre la emergencia y todas estas cuestiones de la disponibilidad de los dineros públicos es una cuestión tan delicada que debe hacerse con tiempo, con planificación. Obviamente que hay cuestiones que son más urgentes y eso también está previsto, pero el tema del control previo es muy, muy importante. Hasta el doctor Cecina, el presidente del TCJ,
lo pondera y él en sus escritos y cuando habla se encarga de decir la importancia de este control previo, porque es allí, previo a que ese dinero se disponga, donde podemos advertir una desviación, un error. Entonces ese es el sentido. Poder detectar anomalías que no tienen por qué ser delitos, ni mucho menos, pero son anomalías o son cuestiones que siempre en el tribunal estamos capacitados para hacerlo, podemos aportar al Ejecutivo para que las cosas se realicen como se deben realizar. Te preguntaba, en el Sí, caso que discúlpame, usted... me desvío un poquito está del perfecta tema, la sí. aclaración, pero si dicen no, en esto preventivo... Bueno, si nosotros decimos no, por ejemplo, vuelve, con una resolución, vuelve Bien. al Ejecutivo. Bien. El Ejecutivo lo analiza, da su respuesta, da sus motivos, bueno, contesta, vuelve al tribunal. Bien. El tribunal lo vuelve a analizar y puede ser que esa respuesta que da el Ejecutivo o esa corrección que hace el Ejecutivo, por ejemplo, por decirte una imputación de por lo mejor compras determinada mercadería y en vez de ponerle flores le pusiste macetas, Bien. por decirlo muy burdamente, Sí, sí, ¿cierto? sí. Pero bueno, se corrige, A veces se son ve. de forma. Exactamente. En la mayoría de los casos son cuestiones así. Bien. Entonces, bueno, vuelve al tribunal, el tribunal lo vuelve a revisar, si está conforme, aprueba, y si no, vuelve de nuevo al Ejecutivo. El Ejecutivo insiste con la firma de todos los secretarios de su gabinete, y si el tribunal mantiene su posición, eso va al Consejo Deliberante, que es en definitiva quien resuelve. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el Tribunal de Cuentas puede impedir que un gasto se realice. Ajá. Nunca es un semáforo rojo el Tribunal de Cuentas. Bien, lo resumo amarillo. Exactamente. Pero Bien. eso, por ejemplo, es otra cosa que creo que no es muy conocido por la ciudad de Puerto. Está el procedimiento explícitamente establecido en la Carta Orgánica. Tal cual. Y por otro lado, el intendente tampoco, o un funcionario puede decir, saco esta plata y la gasto, y después veo si me lo autorizan y No, demás. por supuesto. No. Ese pago es nulo de nulidad absoluta. Bien, cuando se habla de la disponibilidad de fondos públicos, el Tribunal de Cuentas es el intermediario sí o sí. Es que debe pasar por la avisación previa del Tribunal de Cuentas. Es así. Siempre pasa... Sí. 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 Bien. Por eso, con relación a todo el estudio que vos has hecho y demás, todos esos gastos que vos detallas son absolutamente lícitos. Exactamente. O sea, la legalidad son absolutamente legales. Y se corresponden con el presupuesto En todos los anual. casos. Exactamente, sí. Por ejemplo, Sí, sí. Los subsidios, que es un tema candente Tal y cual. demás, venían con el estudio de los asistentes sociales, el Bien. documento del beneficiario, no sé si vos lo pudiste ver, no sé qué información manejaste. Teníamos esa pregunta. Eso estaba todo absolutamente en los expedientes que se Bien. elevan al Tribunal de Cuentas, eso estaba totalmente cumplido. Bien. Al que se le da un dinero público, está justificado con algún otro instrumento legal. Digamos, no Sí. es porque a alguien se le ocurrió dar No, por ese supuesto. monto. Bien. Por supuesto, y está la justificación. Por ejemplo, llega un subsidio determinado del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que es una facultad del Poder Ejecutivo. Sí. Y no puede poner una cosa muy, muy pequeña, decirse, decrétese un subsidio de 1.000 pesos para Juan Pérez. No. Te hace el relato de los motivos, de por qué, si hay un informe del asistente social, si viene de la Secretaría de Acción Social, bueno, no me acuerdo, creo que no es de Acción Social, Participación Ciudadana. Exacto. Está lo que el asistente social ha dicho y demás, o sea, está todo completo el expediente. Y eso es lo que controlan ustedes. Exactamente. Bien. Lo que no controlamos nosotros es el cuándo se gasta, Está bien. el por qué se gasta, porque esa es una función exclusiva del Poder Ejecutivo. Hay otra herramienta que es legal, que es la rectificación del presupuesto, ¿no? Que ahí Exactamente. interviene el Consejo Deliberante. ¿Puede ser? ¿O no necesariamente? No, creo que no. No. Va para las compensaciones, Exacto. compensación de partidas, no, me parece que no es necesario. Bien. No estoy segura, Pedro. Bien. Pero existe la rectificación del presupuesto También. original. Sí. ¿En eso interviene el Tribunal de Cuentas? Al Tribunal de Cuentas se le informa. Se le informa. Para que nosotros poder, como nosotros analizamos las partidas, Bien. vemos si esa partida tiene dinero para gastarse, obviamente que nuestro sistema administrativo tenemos que cargar esas rectificaciones para que cuando cargamos los gastos, si no vos cargas un gasto y si no tenés partida,
inmediatamente se detecta que ese gasto no es viable, porque no tiene fondo, digamos. Tal cual. Cuando recopilábamos la información veíamos muchos nombres, mucha información y no nos quisimos meter con los beneficiados porque, en definitiva, es legal, es potestad del Ejecutivo y era poner sobre la mesa a gente que no tenía nada que ver. Sin embargo, hay un caso que nos llamaba la atención, que es la entrega de un subsidio para bebidas de una fiesta, eso fue, digamos. ¿Cómo se manejó ese tema? Bueno, eso pasó al Consejo Deliberante, lo manejaron en el Consejo. Se negó en el Tribunal de Cuentas, no se permitió, digamos. Mira, no recuerdo muy bien, porque ese caso, mira, te lo digo ese creo que venía junto con otro cúmulo de gastos. Exactamente. Entonces, así estaba el decreto. Entonces, en ese caso se planteó ahí un inconveniente porque teníamos que cómo desglosar una cuestión que venía mezclada. Bien. Pero bueno, como fue el Consejo Deliberante, y en realidad el Consejo Deliberante es máxima autoridad en el tema, ahí quedó para resolver. Bien. ¿Que finalmente se otorgó? No sé si ya se resolvió el tema ese. No tengo la certeza. Por lo menos figuraba en los papeles como entregado. Ah, sí. Bueno, Ana, ¿cuál es el real nivel de control de cuentas municipales actualmente? Bueno, mira, el único órgano de control externo de la municipalidad es el Tribunal de Cuentas. Cuando vos decís, perdón, paréntesis, decís externo y yo digo, pero si están en la misma municipalidad. Sí, bueno, pero somos uno de los 3 poderes en que se divide la organización de nuestro sistema político, digamos así. Bien. El Poder Ejecutivo, el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Bien, ahí está. Y es externo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos autonomía, tenemos cargos electivos, no dependemos de eso, y eso que genera a la hora de actuar y a la hora de trabajar, te da una independencia que es imprescindible para poder realizar tu tarea con toda libertad. Es un lugar más técnico que político en algún punto. La política atraviesa todo. Yo entré de ese modo. Está bien. Me convocó Marcelo Prado en el 2011 por mi formación y demás, y me dijo es una cuestión técnica. Yo sí, en realidad es técnica, pero la política es transversal a todas las áreas de la municipalidad. Volviendo a la pregunta, el nivel real de control de los gastos municipales, ¿cuál es? Bueno, es poco. Me cuesta, pero te tengo que decir. Bien. En mi opinión, esta es una opinión personal. Perfecto. En realidad el Poder Ejecutivo tiene mucha discrecionalidad. Yo no lo juzgo ni digo lo que a mí me parece como funcionaria y como profesional y por mi experiencia en este tiempo en la función pública. Bien. La Carta Orgánica Municipal establece el control de gestión. Exacto. Nosotros no tenemos facultades para hacer el control de gestión. Y las autoridades municipales, los funcionarios pueden hacer solamente aquellas cosas que están expresamente establecidas en la ley, no como los ciudadanos que pueden hacer todo lo que no está prohibido. Bien. Los funcionarios podemos hacer solamente aquello que específicamente nos dice la ley que podemos hacer. El control de gestión está plasmado en el artículo 154 de la Carta Orgánica. Nuestro grupo ha intentado presentar proyectos de generar la auditoría municipal. Porque hay que reglamentarlo, hay que... Por supuesto. Bien. Eso sí sería un control de gestión, de eficacia, de eficiencia. Que también lo establece la misma Carta Orgánica en esos parámetros. Así es, de y ese modo. Haría falta un sistema mucho más aceitado, digamos. Es que yo no veo, no concibo que alguien pueda negarse a ser controlado. ¿Por qué razón? Está bien. Si es una cuestión de aporte que uno hace a la administración. Yo en mi rol de funcionaria de un órgano de control siempre sentí que estaba aportando. Nunca mi ojo fue un ojo censurador, ni un ojo... No, muy por el contrario. Es para sumar. A mí me encanta... O sea, yo si fuera funcionaria, yo estaría mucho más tranquila si alguien me controla. Muchos dicen eso, que es una garantía que tienen. Pero por supuesto, y es una labor, hasta una labor de docencia, Pedro. ¿La oposición puso estas trabas que vos decís que no deberían existir? ¿El vocal de la oposición en el Tribunal de Cuentas? No entiendo a qué te referís. Sí, vos recién decías que uno como vocal del Tribunal de Cuentas no debería poner trabas y su intención no es
anular cosas sin sentido, digamos. Sí. ¿Cómo fue el vínculo, la relación con la oposición dentro del Tribunal de Cuentas? ¿Sintieron que la oposición trabó cuestiones sin sentido? No, para nada. O sea, cada uno tiene su criterio y hemos, los tres que formamos, los tres miembros, los tres vocales, hemos debatido, hemos trabajado siempre en la mayor cordialidad. Bien. Y hemos cuestiones que a lo mejor en esos puntos, entre Adrián y Diego, como ellos tienen un rol también un poco más político, pues así. Tal cual. Que no está mal. Partidario, digamos. Partidario, político partidario. Bueno, había cosas que uno no firmaba, sus argumentos él los plasmaba en las resoluciones, y bueno, si él lo consideraba así, allá él. Y lo mismo que Adrián, había cosas que Adrián aprobaba y que yo no, siendo los dos del mismo partido, claro. Inclusive cuestiones delicadas que, bueno, cosas bastante delicadas que generaron. Bueno, pero es así, son las relaciones humanas y cada uno piensa y siente y actúa de acuerdo. Por lo menos en mi caso, yo actúo respetando lo que yo honestamente creo que es lo que debo hacer, que para eso estoy. Si vale la comparación, si la municipalidad fuera una empresa privada, sí. ¿Tendría este sistema de gestión, de control? ¿Serviría en el ámbito privado un control de esta forma? Lo que pasa es que es muy diferente. Ajá, bien. Es muy diferente. Bien. Yo toda mi vida trabajé en el ámbito privado y es distinto desde lo esencial. Porque en la municipalidad manejamos dinero público, es el dinero de la gente. No somos dueños de ese dinero. Claro. Es una responsabilidad enorme. Entonces, por eso exige también enormes esfuerzos y debemos exigirle a nuestros funcionarios que accedan a la transparencia, que hablen, que digan, que cuenten, que la gente sepa. Porque tienen todo el derecho, porque es su dinero. Y hoy eso está faltando. En algunos casos puede ser. ¿Sí? No te digo, no vengo acá a erigirme en juez de nadie, bajo ningún aspecto y bajo ningún punto de vista. Lo que sí digo es que mientras más transparencia, mientras más procedimientos claros, procedimientos de compra, procedimientos de todo lo que hace el manejo, si existen manuales de procedimientos, eso evita el desvío. Eso da confianza, eso da certeza. Una administración más moderna. Yo se lo he dicho muchas veces a Ferrer o a Alberto mismo. Eso es, bueno, pues será porque es mi área, pero yo creo que eso contribuye mucho a la transparencia, a la organización, a comprar mejor, a contratar mejores servicios, a tener mejor información para decidir los órganos que... Es básico. Te llevo al ámbito político partidario en 30 segundos como para terminar. Sí. ¿Cuál va a ser tu rol en el Consejo Deliberante en este conjunto del oficialismo que ya de entrada no tiene una uniformidad, por lo menos en la composición? Bueno, la Unión Cívica es un partido grande y diverso. No es nuevo, venimos de una interna. Venimos de un proceso interno que es público, conocido. Yo vengo de una rama que es el sabatinismo, apoyada por todo mi grupo de trabajo. Y estoy contenta de que, bueno, las cosas se dieron como se dieron. Un poco, digamos, hablando políticamente lo voy a decir, porque es una realidad, a pesar, por ahí, del martinismo, que apeló a la justicia y demás para poner todos sus concejales. Eso es público. Pero bueno, así quedamos, así estamos. Yo voy a seguir manteniendo mi línea de trabajo como siempre lo he hecho. Agradezco haber tenido la experiencia previa en el Tribunal de Cuentas. Claro. Y va a ser trabajar por la ciudad, trabajar bien. Eso es todo, simple. Dialogar, escuchar, aprender y decir mi opinión. Y decir lo que yo pienso y siento. Bueno, Ana, te agradezco muchísimo este tiempo, la aclaración, la predisposición, tu voluntad para aclarar públicamente también algunas cuestiones. Te pido disculpas públicamente. Por favor, si hubo algunas cuestiones que molestaron y demás. No, por favor, te agradezco y este espacio está abierto siempre para estas cuestiones. Ojalá en algún momento logremos intercambio de debate y de ideas y de opiniones. Cuento con vos por si alguna vez necesitamos. Cuando gustes, ningún problema. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Pausa y ya volvemos.